Señor Dios y Padre, bendito eres por siempre. Alabado sea tu santo nombre. Cuán bello se oye y se ve el pueblo, Señor, cuando pronuncia esas alabanzas en tu honor. A ti, Señor, que eres nuestro Padre generoso, que nos cuida, que nos protege y que nos ha brindado salvación por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que permitas que podamos ahora dedicar todo nuestro ser a escuchar esta tu prédica y que tu Espíritu esté en cada uno de nosotros para que nos instruya. Permite, Señor, que esto llegue a cada uno de nosotros y pongamos por práctica la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 2. ¿Se acuerdan? La semana pasada dimos capítulo 1, Ageo. ¿Acaso ya es tiempo? Se llamó. Hoy veremos el número 2, para que veamos que no hay razón por la cual estar desanimados. Capítulo 2, versículo del 1 al 9. Ya lo tiene. Muy bien. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Verdad que dije muchas veces Jehová de los ejércitos? ¿Se acuerdan que le dije que una característica interesante que tiene el profeta Ageo en su mensaje es que en 38 versículos, 2 capítulos tan solo, hoja y media, pues encontramos más de 25 ocasiones diciendo cosas por el estilo: así dice Jehová de los ejércitos. Y aquí en 9 versículos creo que lo leí 6 veces. O sea, es algo que uno dice, bueno, ¿y qué dice Ageo? Ageo no dice nada. El Señor dice por medio de Ageo todo, y va recalcando, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos. O sea que son cosas que no admiten otro asunto que un fiel cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues muy bien, se acordarán que en el primer capítulo que vimos la semana pasada de Ageo, vimos 5 asuntitos que era: el primero, que el tiempo es de Dios y no es nuestro. Que cuando decíamos, o decía el Señor por medio del profeta, decía: y ustedes piensan que aún no, que cuándo es tiempo para empezar a edificar la casa del Señor. Todavía no es tiempo, pensaban ellos. Y habían tomado 3 años empezando a reedificar, y después cogieron 16 parado la casa del Señor, y ellos en sus artesonadas casas bien lujosas y bien bonitas, ocupándose cada quien de su asunto. Y eso había llegado porque era un problema de que no habían sabido definir sus prioridades.
o una mala definición, ya que ellos sí habían definido que lo primero que tenían que hacer era estar cómodos, y cuando ellos estuviesen cómodos, completos, bien asentados, iban a continuar la obra de la reedificación de la casa del Señor. Aprendimos también la semana pasada que nuestras prioridades determinan nuestra relación con Dios. Usted se hace un autoanálisis, una evaluación, y dice, bueno, lo primero en mi vida es mi familia. Después, la seguridad que yo puedo brindar con tener un buen seguro médico, una buena cuenta de banco, o no sé. Y si tienes después las cosas del ministerio, de Dios, la obra, entonces ya eso está determinando inclusive tu relación con Dios. No es lo primero en tu vida. Cuando el Señor lo que nos ha enseñado es que debemos amar al Señor nuestro Dios con la mitad de todo nuestro ser. No, dice con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo. No dice con una fracción. Y si lo ponemos de esa manera, entonces Dios es primero, Dios es segundo y Dios es tercero. Enfócalo, esa es nuestra prioridad. Vimos también que la falta de obediencia alejaba la bendición de Dios y detenía el crecimiento del creyente. Y vimos que el jornal de ellos lo echaban como en saco roto, no les aprovechaba todo el esfuerzo que hacían sembrando, pues al final el cultivo no era suficiente, porque el Señor lo dispersaba con un soplo de su boca. ¿En razón de qué? De que se habían olvidado de Dios, de las cosas de Dios, y cada uno pretendía hacer lo suyo primero. Y por último, vimos cómo el pueblo escuchó, dice la palabra, temió a Dios y obedeció. Y cada quien fue a trabajar a la obra que el Señor le había mandado, a subir al monte, a buscar madera y a terminar de reedificar la casa del Señor. Y por tanto dice el Señor que Él estaría con ellos, y hizo despertar en todos ellos, en el gobernador, el sumo sacerdote y todo el pueblo, dice espíritu, hizo despertar el espíritu en todos ellos. Y así fue como ellos siguieron obedeciendo y trabajando con el Señor. Pero ahora, el primer mensaje estaba claro, pero ahora hay un segundo mensaje que aparece para darle al pueblo otra corrección. ¿Cuál? Sencillo. Hay una situación que la acabamos de leer en estos 9 versículos que había provocado un desánimo. ¿Vieron? Eso era. Pero para que podamos entender, veamos qué significa la palabra ánimo. Bueno, no es como lo que se oía por ahí de que ánimo, ánimo. No. El ánimo en realidad es valor, esfuerzo y energía para realizar algo. Eso es valor, esfuerzo y energía. Por otro lado dice que es intención y voluntad. Intención de hacer, ese es el ánimo. Y más aún, la voluntad de hacerlo. Se usa para alentar o esforzar a una persona cuando se le dice, ánimo campeón, ánimo, echen para adelante. Como el Señor, que lo hizo varias veces a través del profeta Ageo, y le dice, cobrad ánimos. O sea, ánimo todos. Tener ánimo es tener ganas con voluntad de hacer algo. Ya entendimos. Desánimo es la falta, la carencia de todo lo anterior. Eso es el desánimo, que viene siendo como estoy desalentado, estoy desanimado. El problema en este caso, como hay algunas referencias que dicen y ponen esa porción del capítulo como el desánimo del pueblo. No, el asunto no era que el pueblo estaba desanimado, porque el pueblo, al estar desanimado, solamente está expresando una consecuencia de algo aún mucho más profundo. O sea que el problema en este caso no era el desánimo, sino lo que ocasionó el desánimo. Es como que van donde alguien y al médico le dicen, bueno, ahí está el niño, le dice, sí, tiene fiebre. Muy bien, tiene fiebre. Sí, esa fiebre, y se queda en la fiebre. No, la fiebre no es el asunto, es qué ocasiona esa fiebre. ¿Cierto, doctora? ¿Qué ocasiona la fiebre? Es lo que hay que investigar para saber qué se va a combatir.
Ahora mismo inclusive dejé un nietecito con una inflamación en la garganta y una fiebre muy, muy fuerte. Ya yo sé que cuando lo llevemos ahorita al médico le vamos a decir, tiene la garganta alterada, le duele la cabeza, no traga bien, y ya sabemos que la fiebre no es una chikungunya ni es nada por el estilo, que tiene que ver con la garganta del niño. O sea, la fiebre es una consecuencia de una infección. El desánimo, el desaliento en el pueblo era una consecuencia de ¿qué? Eso lo vamos a leer o lo vamos a estudiar porque lo pudimos leer sobre líneas y, como dicen, entre líneas. Primero, a ver si están conmigo en esto. Los judíos estaban desanimados por estar comparando el presente templo con el anterior templo de Salomón. ¿Sí o no? Esa es una de las causas. Y ante la majestuosidad y ornamentación que tenía el primero, el actual templo parecía nada. Ese era el asunto. O sea, y esto fue lo que hicimos. Esto nos ordenó hacer el Señor. Claro, ahora, ¿se acuerdan el templo de Salomón en otro tiempo? Sí. Qué precioso, qué majestuoso, cuánta ornamentación, cuánta oro, cuánta plata, cuánto bronce pulido. Sí, y este no es nada. Están equivocados. Están equivocados. Ellos hicieron un juicio a priori en base a ¿qué? A lo que ellos percibieron, ya que hicieron una comparación. Ellos se sentían orgullosos de aquel primer templo, pero no de este. Valoraban a uno y a otro en base a su propio parecer, a su hermosura, a su grandeza, a su majestuosidad. ¿Y no les recuerda algo esto, algún pasaje bíblico? ¿No les recuerda? Ellos estaban valorando en base a lo que tenían frente a su cara, a sus narices. Este no se ve bien, el otro sí se veía bien, grande, hermoso. Bueno, pues yo les voy a recordar cuando fueron a ungir, el Señor mandó a Samuel a ungir a David, el hijo de Isaí, entre los hijos de Isaí. Dice en Samuel 16:7, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este caso ellos no estaban viendo lo que el Señor estaba viendo en ese templo. Ese templo se veía muy humilde con relación al de Salomón, que mandó a buscar tantas maderas preciosas en otros reinos, etcétera, orfebres que la trabajaran y pulieran oro, e hicieran de todo. Y aquí no había nada de eso. De igual manera, Dios no ve el parecer de los hombres. Ellos veían ese humilde templo, falto de gloria, de grandeza y de majestuosidad, pero Dios veía otra cosa en él. Con razón dice el Señor en Isaías 55, y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, las cosas que el hombre piensa, olvídense, Dios no piensa igual que nosotros. Nadie ha penetrado en la mente de Dios para pensar como Dios. Solamente el Espíritu de Dios sabe cómo piensa Dios, ¿se acuerdan? Vamos a recordar que aún en la misma construcción del tabernáculo, ¿se acuerdan del tabernáculo? La carpa esa, la tienda que había en el desierto durante los 40 años. Ok, mucho antes que el templo de Salomón, pues Dios le pidió al pueblo que buscaran entre todos ellos oro, plata, telas, gemas, zafiros, etcétera. Y ellos lo aportaron, y aportaron tanto que Moisés tuvo que mandarle a decir, deténganse y no den más. Y cuando ellos trajeron todo aquello, dice que el Espíritu Santo le dio sabiduría y conocimiento a ciertas personas que utilizó para trabajar esos asuntos, los metales, las telas, los tapices, etcétera, para las cosas del templo. O sea, el mismo Dios hizo que trabajasen, primero que diesen y diesen con deseos, tanto que hubo que detenerles, oro, plata, bronce, lo que fuese, y después instruyó en conocimiento a personas para que tejiesen, labrasen, etcétera. Pero esos fueron sus propósitos esa vez. Yo lo que quiero es ver y que veamos todos
cómo en esta ocasión sus propósitos eran diferentes. En el primer capítulo lo único que dice el Señor: ahora suban al monte y traigan madera y terminen de reedificar la casa. Eso es lo que les dice. No le dice: busquen oro y plata y bronce y telas. No se lo dice. O sea que en ningún momento el Señor pretendía hacer más de lo que se estaba haciendo. Y creo que el mismo Señor se lo explica. En el verso 8 ustedes encuentran que dice: mía es la plata y mío es el oro. O sea, es parte de la respuesta que le está dando a ellos, porque el Señor no dijo esa frase así por así. Y muchas personas la toman como sacada de los cabellos y la malinterpretan, la malutilizan. Mío es la plata, mío es el oro, dijo el Señor. O sea que hay que darle al Señor. No, Él en el momento en que dice eso, es como si le estuviese diciendo a ellos: miren, si yo hubiese querido que en ese templo hubiese oro y hubiese plata, así yo lo hubiera hecho. No lo tiene, no por causa de escasez, porque yo soy el dueño de todo lo que hay. Todo es mío. No hay oro ni plata, porque yo lo dispuse así. ¿Entienden? Eso es lo que parece el Señor decirle al incluir esa expresión: mío es la plata y mío es el oro. Porque no entiendo qué hace incluida en ese versículo esa expresión. Ya. Ustedes lo que están viendo, que no tiene el oro que tenía Salomón y no tiene la plata, no importa. Y si no tiene, es porque yo no lo preví así. Yo no lo he dispuesto así. Y el hombre tiene que entender esas cosas. El hombre debe entender que no podemos comparar la obra de Dios para emitir un juicio según nuestro parecer. Está mal, ya que estamos juzgando lo que no entendemos. ¿Cómo así? ¿A Dios no lo podemos entender? Y si no lo podemos entender, ¿cómo nos atrevemos a juzgar la obra de Dios y decir: este no es como nada comparado con el otro? Y a Dios le plugo que fuese así. No lo podemos entender. Y a veces no entendemos inclusive cómo el Señor ha tratado con una persona y con otra, y lo hace en forma diferente. Y pensamos, según nuestro parecer, que debe ser todo condicionado de la misma manera. Y no es así. El Señor trata con cada uno de nosotros en manera diferente, y no por eso deja de manifestar su gloria en cada uno de sus hijos. Y así también fue en el templo. Lo segundo que podemos ver es que no podemos nunca valorar la obra de Dios por lo que vemos, ya que sus designios, como dije ahorita, y sus pensamientos son más altos que los nuestros, y además no tenemos la mente de Dios. No podemos reprobar lo que Dios ha hecho bajo ningún concepto. Ni el tamaño, ni el lujo, ni la apariencia determinan la gloria del templo. Ese fue el error. La gloria del templo no podía estar determinada por nada de lo que nuestros ojos pudieran ver en ningún momento, sino la gloria estaba determinada por aquel que lo visitaba, aquel que lo llenaba con su gloria todo. En el templo no hay gloria. La gloria viene con Dios. Dios trae la gloria. Dios no está aquí. Está cuando estamos nosotros, los creyentes, aquí, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. En ningún momento. Esas grandes catedrales hermosísimas, la de Notre Dame, la de la Sagrada Familia en Barcelona, la de que no son más que eso, que edificaciones de hombre. No son casas de Dios, edificaciones de hombre. El estado de desánimo del pueblo, entonces, si lo analizamos bien, fue debido a su propia carnalidad, y tiene mucho que ver con la lección del capítulo 1, ya que ellos seguían anteponiendo sus pensamientos, su forma de ver las cosas, antes que la obediencia ciega a Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque lo hizo y ya. ¿Quién eres tú? Para discutir con Dios, para altercar con Dios. Nada. Eso es lo que hay. Es como, no es falta de comprensión, es falta de aceptación, es falta de obediencia a Dios.
Porque no es obedecer tan solo con el cuerpo, vamos a clavar, vamos a martillar, es obedecer con el espíritu también y aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Ellos deseaban sentirse satisfechos y orgullosos por la obra, pero no podían hacerlo si anteponían sus criterios a los de Dios. Esa comparación y ese prejuicio de aquel templo comparado con este nada es. Esos son prejuicios. Esos son criterios de hombre, no de Dios. Por esta causa fue que se provocó el desánimo. Por esto. Pero Dios lo entiende y les encomienda. Miren ahí los versos 4 y 5. Primero les dice que se esfuercen, número 1, que cobren ánimo, 2, y que trabajen. ¿Lo ven? El verso 4. Y sigue aún más diciendo, porque yo estoy aquí con vosotros. O sea, les da una razón. La mejor razón para ello es, primero, esfuércense. Segundo, cobren ánimo. Y tercero, trabajen, porque yo estoy con vosotros. Más aún, y de la misma manera en que pacté cuando salieron de Egipto, así estará mi espíritu en medio de ustedes. Por tanto, y le da otra consecuencia de esa obediencia, no teman. O sea, no tengan temor. Yo estaré con ustedes. Como resultado de obedecer el mandato de Dios, también hay una bendición que Dios le da inmediatamente a ese pueblo, al pueblo de Judá, y les dice una profecía. ¿Y saben qué? Es la mayor profecía que encierra el libro de la Biblia. La mayor de las profecías está aquí. Está en otros muchos lugares, en otros versículos de otros profetas, pero también aquí. Y miren que era una profecía tan y tan importante que el mismo Dios les dice que los cielos y toda la tierra, empieza con los cielos, y toda la tierra y el mar serían conmocionados. Y todas las naciones, o sea, el mundo entero iba a conmocionarse por ese suceso que iba a ocurrir. Y todos entendemos ese suceso. Y ciertamente, hoy en día, 2000 años después, nosotros vemos cómo la historia de toda la humanidad y de todos los países fue dividida en dos: antes de Cristo y después de Cristo, por ese suceso. No dice antes de Alá y después de Alá. Antes de Cristo y después de Cristo. La causa de ello era clara. Vendría, como aquí calificaron, el deseado de todas las naciones. No dice el deseado de Israel, el deseado de Judá. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Dice el deseado de todas las naciones, refiriéndose a todos los pueblos del mundo. Y es que de una manera u otra, dice la palabra que Dios puso en nosotros anhelo de eternidad. Y cuando los hombres estamos frente a la desgracia, a lo inoportuno, a prueba, no importa nuestra fe, pensamos en ese Dios que no, quizás algunos no le entiendan del todo, claro está, pero piensan que debe haber algo más, que vendrá alguien que nos va a sacar de este sufrimiento. O sea que la venida de ese Mesías que tenían los judíos, tanto el reino del norte como el del sur, también era una idea y un anhelo del alma de todo hombre. Es algo que le da sentido a nuestro existir, porque si solamente hemos venido aquí para pasar este rato así y después de ahí todo se acabó, pues yo no le encuentro sentido. Pero el Mesías le daba sentido a todo nuestro existir. Y todo es por causa de que Dios ha puesto anhelo de eternidad en el corazón del hombre. En todos, no en los judíos solamente. Como resultado de esta venida del deseado el deseado de todas las naciones, pues el verso 7 que ustedes tienen ahí les dice que llenará de gloria esta casa. ¿Quién llena y hace gloriosa la casa? El que la visita. Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, es quien llena de gloria, no el oro, no lo majestuoso, lo elegante que tenga, sino quien viene y se allega a esta casa. Qué gran lección lo que todo el pueblo
estaba considerando como una casa que era nada, que no tenía valor alguno, sería el lugar donde se iba a manifestar la mayor gloria nunca vista en todo el mundo, que llenaría el lugar, la gloria del Hijo de Dios, el unigénito, la gloria del Salvador, del deseado de todas las naciones, como dice el mismo Dios al profeta Ageo. Dios mismo le dice en el verso 9, ya el último verso que leímos, que dos cosas muy importantes y de la mayor trascendencia para toda la humanidad iban a ocurrir. La primera, que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. O sea que Salomón, oigan bien, la gloria que tuvo el templo de Salomón nunca era comparable con la que iba a tener en el tiempo de Jesús, cuando Jesús mismo estuviese presente en el templo, en la casa del Señor. Nunca. Dios en medio de nosotros, no la presencia de Dios o el Shekinah de Dios, no, Dios encarnado con nosotros. Y todos vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre. Todos la vimos. Y esa fue la gloria que llenó el templo, pero no solamente el templo. Aún más, dice una de estas segundas cosas trascendentales para toda la humanidad, y dice Dios, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así es que acaba lo que habíamos leído, ¿verdad? Y miren qué fácil. Esta profecía tiene que ver que hasta ese momento la humanidad estaba en guerra, estaba en desacuerdo con Dios, estaba fuera del alcance de Dios por medio del pecado, se había alejado completamente por causa del pecado. Pero una vez llegado el deseado de todas las naciones, como dice también la palabra, Cristo es nuestra paz para con Dios. Él sería nuestra paz. Por su sacrificio, por su obediencia al Padre, Él carga nuestro pecado y se convierte en la causa de nuestra paz. Eso es lo primero. Pero ¿qué tiene que ver el templo con la paz? Y dice claramente, y daré paz en este lugar. Claro, el sello del Señor, de que el Señor había acordado paz para la humanidad por medio de su Hijo, fue que en el momento en que Jesucristo moría en la cruz y decía, consumado es, o sea, ya todo está hecho, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgaba. Tenía varios pisos de altura, creo que eran 30 metros, era algo así. Se rasga de arriba abajo y deja abierto, como si fuese un solo salón, todo aquello, dando a significar en el templo, por parte de Dios, a través de ese simbolismo, que ya no había una cortina, que no había una barrera, que no lo había, que ya Jesucristo como sacerdote por siempre había tomado el pecado de toda la humanidad y sencillamente nos había restaurado en paz con Dios Padre. Y vuelvo y le repito, con razón dice la Escritura que Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Para concluir, hermano, porque la verdad que esta lección era cortita para que fuese lo mejor aprovechada. Hay 5 cositas que vamos a volver a repasar y a tenerlas como conclusión. La primera es que Dios espera que nosotros aprendamos de toda enseñanza y corrección revelada en su palabra. Por tanto, esto que le ocurrió en Judá no es tan solo una historia bíblica más, sino que tiene que ver con todos nosotros, con la humanidad misma. Nos hace ver cómo a veces hay una carnalidad que nos impide ver claro lo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, Dios no nos propone que nosotros entendamos las cosas que Él nos pide que hagamos, sino que le obedezcamos. Dios no tiene que darnos explicaciones. Diotemi, quiero que hagas tal cosa. Si el Señor te lo indica a través de su palabra, como sea, nada más tienes una opción: hacerlo, obedecer ciegamente. En tercer lugar,
Dios nos enseña que no pretendamos juzgar por las apariencias nada en nuestras vidas, y mucho menos intentar juzgar las cosas de Dios. No podemos. Aprendamos a no hacerlo para nada. Las cosas no siempre son lo que parecen ser. Tenemos experiencia todos en ello. En cuarto lugar, Dios nos enseña que la obediencia trae bendición. Siempre la obediencia trae bendición, trae crecimiento. Dios nos pide que obedezcamos. Y en quinto lugar y último, Dios les mandó a los judíos y nos manda hoy a sus hijos las tres cosas que le dijo a ellos: que nos esforzásemos, que cobremos ánimo y que trabajemos ya. Que Él está con nosotros y su Santo Espíritu en medio nuestro, en cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, pocas palabras, en poco tiempo, pero permite que tu Santo Espíritu nos ayude a digerir, a aprovechar esta tu palabra, a apropiarnos, a hacernos con ella, Señor, y a modificar nuestra conducta y nuestro pensamiento por medio de ella. Que podamos ponerla por práctica, Padre, realmente, que aprendamos a obedecerte en todos tus mandamientos, Señor, tal también como nos lo dijo el Señor Jesucristo, que si en verdad éramos sus discípulos, pues que obedeciéramos, siguiéramos sus mandatos. Permítanos, Padre, ahora que vamos a continuar y en este momento vamos a celebrar la cena que instauró tu Hijo para que le recordásemos, Señor. Pues permite, Señor, que ciertamente lo hagamos en la forma en que tú pretendes, que lo hagamos abiertos, con corazón sinceros delante de ti. Trata de que nos esforcemos cada día más, Señor. Pon ánimo en nosotros para que podamos seguir en tu obra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.